Hoy vamos a meternos de lleno con una condición que es fundamental en medicina, la artritis reumatoide. Entenderla bien es clave para la práctica clínica, porque nos enseña muchísimo sobre autoinmunidad, inflamación crónica y cómo manejar a un paciente de forma integral. Así que, arranquemos. Bueno, este es nuestro plan de vuelo. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente la AR y por qué pasa? Después, nos vamos a fijar en cómo se ven los pacientes, vamos a revisar algunas variantes bien serias que hay que conocer sí o sí. Y ya con eso, nos metemos de cabeza en cómo se diagnostica y, lo más importante, cómo se trata. Es un camino lógico, desde la ciencia pura hasta la camilla del paciente. Muy bien, vamos por el principio. Para poder tratar algo, primero hay que entenderlo. ¿Qué es en realidad la artritis reumatoide? ¿Cuál es esa batalla que se está librando dentro del cuerpo de la persona? Aquí está la definición del libro, pero quedémonos con las palabras clave. Primero, autoinmune, o sea, el propio cuerpo se ataca. Segundo, sistémico, porque esto va mucho más allá de las articulaciones. Y tercero, crónico, lo que nos dice que va a ser un manejo para toda la vida. Así que no es un simple dolor de huesos, es algo mucho más complejo. Miren, esta imagen lo explica todo de una manera genial. A la izquierda tenemos una articulación sanita, con su cartílago liso y todo en orden. Pero a la derecha, vemos el desastre que hace la AR. Todo arranca con una inflamación de la membrana sinovial, lo que llamamos sinovitis. Esto hace que crezca un tejido anormal, el famoso panos, que es como una especie de maleza que se come el cartílago y el hueso, y causa ese daño que al final ya no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿a quién le puede dar esto? Pues no es una sola cosa, es como una tormenta perfecta. Hay una carga genética muy fuerte, sobre todo con unos genes llamados HLA-DR4 y DR1. Pero los genes no lo son todo, ¿eh? Hay factores del ambiente, como fumar, que son un disparador conocidísimo. También se ve mucho más en mujeres, y hasta se sospecha que algunas infecciones, como la periodontitis, podrían encender la mecha en gente que ya tiene la predisposición. Ahora, la parte fascinante es cómo ocurre todo. Imagínense que a nivel molecular, unas proteínas propias sufren un cambio químico llamado citrulinación. Este cambio hace que el sistema inmune de repente las vea como si fueran enemigas. Se las presentan a las células T, que son como los generales del ejército inmune, y estas dan la orden de atacar. A su vez, activan a las células B para que fabriquen armas, que son los autoanticuerpos, como los famosos ACPA y el factor reumatoide. Todo este ejército se va a la articulación, causa una inflamación tremenda, forma ese panus que ya vimos y al final la destruye. Listo, ya entendimos la guerra que se libra por dentro. Ahora, ¿cómo se traduce eso en lo que vemos en el consultorio? ¿Qué es lo que siente el paciente? Pasemos a las manifestaciones clínicas. El cuadro clásico es una poliartritis, o sea que afecta a muchas articulaciones, y algo muy típico es que sea simétrica. Si le duele la muñeca derecha, casi seguro le duele a la izquierda también. Generalmente ataca las articulaciones pequeñas de manos y pies, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas, además de las muñecas y rodillas. Y un dato que es oro puro, la rigidez por la mañana, que dura más de media hora y que curiosamente mejora cuando la persona empieza a moverse. Si la inflamación no se frena, con el tiempo aparecen deformidades que son súper características. En esta foto vemos una deformidad en ojal, o boutonnière. Fíjense cómo la articulación de en medio del dedo está doblada hacia abajo y la de la punta, como compensando, se va para arriba. Esto pasa porque los tendones que estiran el dedo se dañan. Y ojo, que no todo pasa en las manos. Los pies sufren, y mucho. Aquí se ve una deformidad bastante severa con las articulaciones de la base de los dedos dislocadas. Esto hace que los dedos se queden como en garra o en martillo. Imagínense el dolor y la dificultad para caminar que esto provoca. Y aquí volvemos a un punto clave. La AR es sistémica. La inflamación no se queda quieta en las articulaciones. Es muy común que los pacientes se sientan cansados, con malestar general, a veces hasta con fiebre. Pueden aparecer nódulos reumatoides, problemas serios en los pulmones, ojo seco, anemia e incluso aumenta el riesgo de problemas del corazón y vasculitis. Así que siempre hay que mirar más allá de las manos y los pies. Y hablando de esas manifestaciones fuera de las articulaciones, aquí tenemos un ejemplo de libro, el nódulo reumatoide. Son estas bolitas duras que no suelen doler
y que salen debajo de la piel en zonas de presión, como el codo que vemos aquí. Suelen ser una señal de que la enfermedad está bastante activa. Ok, ahora hay que poner atención. Hay algunas presentaciones especiales de la AR que son más graves. No son las más comunes, pero identificarlas a tiempo puede cambiarle la vida al paciente, literalmente. Aquí comparamos dos de esas variantes peligrosas. A la izquierda, el síndrome de Felty. Es una triada de artritis, el vaso grande, eso es esplenomegalia, y muy pocos neutrófilos en la sangre, lo que deja a la persona súper expuesta a infecciones graves. A la derecha, algo totalmente distinto. La AR atacando la columna cervical. La inflamación puede dañar los ligamentos de las primeras vértebras y hacer que se muevan. Aquí el peligro no es una infección, sino que se comprima la médula espinal. Una verdadera emergencia neurológica. Muy bien, ya tenemos una idea clara de cómo se puede presentar un paciente. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo estamos seguros de que es AR? Vamos a ver qué herramientas tenemos en nuestro kit de diagnóstico. El laboratorio es nuestro gran aliado. Tenemos dos marcadores estrella. El primero y más importante son los anticuerpos antipéptidos citrulinado, o ACPA. Son como un francotirador, tienen una especificidad altísima, de más del 90%. Esto significa que si sale positivo, es muy probable que sea AR. Además, nos avisa que la enfermedad puede ser más agresiva. El otro es el factor reumatoide, el FR. También ayuda, pero es menos específico. Puede salir positivo en otras enfermedades o incluso en gente sana. Y claro, necesitamos ver qué pasa adentro de la articulación. La radiografía simple sigue siendo lo primero que pedimos. Al principio, a lo mejor solo vemos que los tejidos blandos están hinchados, pero con el tiempo aparecen los signos clásicos. El espacio entre los huesos se hace más chiquito y, lo más importante, aparecen las erosiones, como mordiscos en el borde del hueso. El ultrasonido y la resonancia son mucho más sensibles para pillar la inflamación bien temprano, antes de que el hueso se dañe. Ahora, para que todos los médicos del mundo hablemos el mismo idioma, sobre todo para investigación, se usan estos criterios de clasificación. Básicamente, se van sumando puntos según cuántas y qué articulaciones están afectadas, si los anticuerpos son positivos, si hay marcadores de inflamación altos y cuánto tiempo llevan los síntomas. Si se juntan 6 puntos o más de un total de 10, se clasifica como AR definitiva. Y ahora sí, llegamos a la parte que de verdad le cambia la vida al paciente, el tratamiento. ¿Qué podemos hacer para controlar esta enfermedad y evitar todo ese daño del que hemos hablado? El manejo lo pensamos en dos tiempos. Por un lado, tenemos que apagar el fuego inmediato, el brote. Para eso usamos fármacos de acción rápida, como los corticoides y los AINES, para bajar el dolor y la inflamación ya. Pero la base, el pilar de todo, es el tratamiento a largo plazo con los FAMES. El objetivo de estos no es solo quitar el dolor, sino frenar la enfermedad de raíz, evitar que el daño avance y ojalá lograr que entre en remisión. Dentro de los FAMES empezamos con los que llamamos convencionales. Y aquí el rey indiscutible es el metotrexato. Es el tratamiento de primera línea para la mayoría de la gente. Es muy efectivo. Claro, no es un dulce. Hay que estar vigilando al paciente por sus posibles efectos en el hígado o en la sangre. La hidroxicloroquina y la sulfasalacina son otras opciones, quizá para casos más leves o en situaciones especiales como el embarazo. Pero, ¿qué pasa si el metotrexato no es suficiente? Bueno, pues subimos de nivel. Ahí entran las terapias avanzadas, los FAMES biológicos, como los inhibidores de TNF-alfa, y los FAMES dirigidos, como los inhibidores de JAK. Estos son medicamentos súper potentes que van a puntos muy específicos de la inflamación. Y por supuesto, nunca hay que olvidar que el tratamiento es un todo. La fisioterapia es crucial. Y si el daño ya es muy grande, a veces la cirugía es la única opción. Y si todavía quedaba alguna duda de por qué todo esto es tan importante, miren este dato, es potentísimo. Empezar el tratamiento con FAMS a tiempo y de forma correcta no solo mejora la calidad de vida o evita que alguien termine en silla de ruedas, salva vidas. Reducir la mortalidad hasta en un 30% es algo gigantesco. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos de diagnosticar y tratar esto bien y rápido. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se la lleven.
La reumatología ha avanzado de una forma increíble. Con las herramientas que tenemos hoy para diagnosticar temprano y con todo el arsenal de medicamentos, de verdad estamos cambiando el futuro de la ER. La meta ya no es solo que no duela, sino que nunca lleguen a aparecer esas deformidades. Les dejo esa idea para que la piensen mientras siguen estudiando.